¿Qué es el medio ambiente? Bueno, pues el medio ambiente es lo que nos acoge. Todo lo que está fuera de nosotros es nuestro medio. Incluso esta habitación forma parte de nuestro medio ambiente. Es el lugar en el que estamos en cada momento. Más generalmente y más, coloquialmente entendremos por medio ambiente lo que es la vegetación, la naturaleza, etcétera, pero también el espacio urbano que nos acoge tiene su parte ambiental y, por supuesto, en cualquier lugar en el que estamos se constituye en nuestro medio ambiente, sea grandioso o sea paupérrimo, ¿no? Bueno, para los oyentes y televidentes que nos estén viendo, estamos hablando con el ilustrísimo señor don Adolfo Fernández Palomares, que es director de Medio Ambiente, de Parques y Jardines de nuestra ciudad, ingeniero de caminos y un enamorado de lo que es los jardines del mundo, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo no enamorarse de una construcción tan hermosa, tan delicada como es un jardín, ¿no? Yo creo, quizá exagerando, que probablemente el jardín es la obra de arte más maravillosa que puede hacer un hombre, ¿no? Yo soy, desde luego, un amante de todas las manifestaciones artísticas, la pintura, la escultura, el teatro, me encantan todas las artes. Además, lo mismo me gusta el arte prehistórico que el arte moderno, pero creo que algo tan delicado como un jardín es como lo más sublime que puede hacer una persona, porque combina el arte, pero también la naturaleza, ¿no? Y esa conjunción para mí es de lo más grato, ¿no? Uno puede aguantar mirando un cuadro unos minutos, unas horas, ¿no? Pero termina cansándose. Pero uno no se cansa nunca de estar en un jardín, no puede vivir en un jardín. ¿Qué es el urbe? Bueno, pues hay tres palabras, ¿no?, que definen o que se parecen, ¿no?, en el significado, ¿no? La civitas, la urbs y la polis, ¿no? La civita, el conjunto de los ciudadanos, la ciudadanía, la tribu; la urbs, lo físico, donde estamos, donde vivimos, la ciudad construida; y la ciudad política, la polis, ¿no?, el Estado. Pues el urbe es toda la realidad material, física, en la que nos desenvolvemos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la conjunción de las tres palabras, ¿no? Porque las tres palabras sí que dan una idea muy aproximada del entorno en el que nos encontramos, que no es solamente material, también es un entorno ciudadano y también es un entorno, ideológico, ¿no? Si a la palabra la cambiamos al final por una V, sería urbanismo verde, ¿no? Bueno, también urbanismo verde es la expresión que hemos elaborado para, enmarcar un conjunto de actividades que nos gustaría llevar a cabo en Sevilla en torno al urbanismo verde. Es decir, esa otra forma de hacer ciudad, que es hacer ciudad con la vegetación, sobre todo, ¿no? Porque en la vegetación está probablemente el recurso vital más importante del planeta, ¿no? Dicen que Sevilla es de las ciudades que tiene más jardines del mundo. Bueno, pues yo creo que sí. Hay ciudades lógicamente muy verdes, claro. Si comparamos el mérito que tiene nuestro verde sevillano, ¿no?, con estos veranos, estas temperaturas y esta pluviometría, ¿no?, con los verdes que tienen en Alemania o en Escocia, ¿no?, donde todo es verde todo el año, ¿no? Pero nuestra cantidad de verde, nuestro verde público, es una cantidad de la que podemos sentirnos muy, muy satisfechos, ¿no? Tenemos muchísimo espacio libre en Sevilla, muy bien arbolado y pues construido con mucho mimo. Yo creo que tenemos un número de metros cuadrados bastante por encima de los estándares, y creo que sí, que es una ciudad en la que el verde tiene un protagonismo muy importante, y eso es una gran responsabilidad para nosotros y para los ciudadanos, ¿no?, para que esté en las mejores condiciones, que no es fácil, porque
bueno, pues necesitan muchos recursos y necesitan mucha colaboración ciudadana, que no siempre se produce, ¿no? El vandalismo es un gran enemigo del espacio público. Año 1992, quinto centenario del descubrimiento, y Sevilla se pone en pie, tanto a la obra, de manos a la obra, como en su verde, creando el Parque de la Alamillo, donde usted es director. Bueno, tuve la suerte, como tantas personas, de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Las cosas cambian, afortunadamente, ¿no? Y en aquellos momentos se produjo una conjunción de circunstancias que bueno, permitieron que una persona, digamos, recién llegada a Sevilla, poco antes, ¿no? Joven, hasta cierto punto, pues de repente tuviera una responsabilidad tan grata como la de representar a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en la isla de la Cartuja, en la Expo 92. Tengo que recordar al consejero Jaime Montaner, que fue la persona que me designó, que me nombró para aquellos cometidos, y en torno a, digamos, a ese trabajo que se me encomendó por parte del consejero, pues, y de la mano del mismo, pues vino la circunstancia de poder dirigir pues todo el proceso desde el punto de vista técnico, ¿no? De ejecución, de construcción del Parque del Alamillo, que para mí fue verdaderamente la iniciación a esta vocación, digamos, por el espacio público, lo verde y los jardines que me han traído hasta aquí, ¿no? Este estupendo puesto, ¿no? Por lo bonito, ¿no? Que en este momento tengo de cuidar los parques de la ciudad de Sevilla. Don Adolfo, la gente cree que los parques nacen solos, nacen bajo un diseño. Bueno, claro. Recuerdo una frase de un ingeniero que nos ayudó a hacer el Parque del Alamillo, que decía que con el verde es imposible equivocarse. Y tenía toda la razón. Con el verde es imposible equivocarse. Pero es verdad que cuando el verde se piensa bien, se realzan muchísimas, en fin, cualidades, ¿no? O potencialidades que tiene el verde, ¿no? Bueno, la idea probablemente es la chispa creadora, ¿no? Más importante que tiene el hombre, ¿no? Y esa chispa, cuando surge en el diseño de un jardín y crea un hermoso jardín, como tantos hermosos jardines que hay en Sevilla, pues nos permite disfrutar doblemente de eso que se ha creado, ¿no? Que es un parque, un jardín, porque no solamente tiene la naturaleza, sino que además tiene la cultura incorporada y tiene el genio y tiene, en definitiva, el paisaje, ¿no? El paisaje no es solamente algo natural, el paisaje es también el resultado de la acción humana sobre el entorno, ¿no? Y en la medida en que se combinan bien en un jardín lo natural y el paisaje, pues se alcanza una plenitud, pues digamos que creo que superior a la que se puede encontrar ante un espacio no ideado, no diseñado, ¿no? Sobre todo si se ha resuelto bien. Usted quiso que ese parque aunase muchos criterios. Primero, que sirviese para pasear, que tuviese sombra, que fuese habitable para comer, que hubiese barbacoas, que los niños pudiesen estar cerca de un estanque viendo la naturaleza, que estuviese lleno de una flora y una interflora alrededor importante y que fuese un local de ocio y cultura. Yo tengo una teoría sobre los espacios, sobre los parques, que tienen que conjugar varias circunstancias, ¿no? Yo creo, en primer lugar, que un parque, un jardín, es un ecosistema, es decir, es un sitio donde hay vida. Y la vida es sagrada, la vida de las plantas, la vida de los animales. Yo creo que primero hay que resolver bien la vida, ¿no? La parte, es decir, la tierra, el agua, la combinación de vegetales tiene que ser adecuada, ¿no? En el Parque del Alamillo yo creo que esto quedó magistralmente resuelto, ¿no? Ahí estaban los precedentes de los estudios que se habían hecho por la Universidad de Sevilla, de la mano de don Benito Valdés, de la mano de don Salvador Talavera, eminentes botánicos, ¿no? Después, yo creo que magistralmente llevada a un plan especial por el equipo de Damián Álvarez, que dirigió aquellos trabajos,
y después bien ejecutados, ¿no? Yo creo que muy bien resuelto el concepto de ecosistema en el Parque del Alamillo. Los parques son también equipamientos, son equipamientos en la medida en que dan servicio público. Un parque no es solamente un objeto de contemplación, es también un equipamiento donde se presta servicio a la población, donde las personas pueden desarrollar, por ejemplo, actividades deportivas, pueden relacionarse con sus amigos, pueden asistir a actividades culturales. Bueno, todo esto que quedó magistralmente representado, por ejemplo, en las pinturas impresionistas, ¿no? Cuando los impresionistas salen a París o salen a cualquier parque europeo o norteamericano y pintan todo lo que hacía la gente en los parques recién descubiertos, ¿no? O esa, digamos, cualidad de equipamiento es sustancial. Si un parque no tiene bien resuelto eso, no funciona bien. Y hay otros aspectos, por ejemplo, los aspectos paisajísticos. Es decir, también un parque tiene que ser bello, tiene que ser hermoso, tiene que ser proporcionado. La vista tiene que poder recrearse en esas masas forestales, en esos viales, en esos puntos de fuga. Por tanto, aunar lo ecológico con lo social y con lo bello, creo que es el reto de cualquier espacio público, y yo creo que en el Alamillo se logró ese equilibrio, bueno, y afortunadamente en tantos otros parques de la ciudad. El Parque Miraflores era enormemente grande también, con otra forma de entender el paisaje, y hasta hace poco tiempo no se unió ese corte que había en la radial de la S30, y que ha sido hace 4 o 5 años cuando se mantuvo ya lo que es la unión, ¿no? ¿Era importante llegar hasta San Jerónimo? Bueno, la conexión de unos espacios con otros es probablemente uno de los retos más importantes que tenemos que afrontar en el futuro cercano de la ciudad de Sevilla, porque existen grandísimos ejemplos, ¿no? de parques de muchas clases. Hemos hablado del Alamillo, ahora Miraflores, hay muchos más, el Tamarguillo, Infanta Elena, los del Guadaira, ¿no? y más, ¿no? Forman en algunos casos como corredores prácticamente conformados, en otros no, son islas, y yo creo que el reto es poder articular sobre la base de los cauces fluviales, sobre la base de los grandes bulevares, y si no cabe más remedio, a través de cualquier calle, pero articular la conexión, primero funcional para que podamos ir andando en bicicleta de unos a otros con comodidad, y por qué no también para la fauna, ¿no? De manera que sobre todo las aves, ¿no? tengan un gran protagonismo en la ordenación de esas conexiones, ¿no? Ojalá se pudiera hacer para otros animales, eso ya es imposible, ¿no? Pero pequeños mamíferos, reptiles, ¿no? Tan poco queridos, ¿no? Pero tan importantes en la ecología, ¿no? Por tanto, articular todo el corredor norte, vincular el Tamarguillo con Miraflores, con San Jerónimo, el Alamillo, pues sería una conexión muy interesante que creo que se podría resolver más en la margen derecha del arroyo, ¿no? Que todavía es agrícola, ¿no? Y hacer algunas penetraciones hacia la ciudad, ¿no? En el Guadaira está prácticamente articulado. Yo he recorrido a pie todo el corredor, desde Alcalá de Guadaira hasta Coria, y hay algunos puntos que no están resueltos, pero que se pueden resolver. En el norte es más difícil. Y el que está articulado, y es muy sencillo de articular, también es el norte-sur, a lo largo de la Corta de la Cartuja, para llegar desde Tablada hasta la Algaba, a través de la banqueta del río, el Parque del Alamillo, la isla de Tercia. Ese es un reto importante. Eso iba a comentarle yo. Desde la Ifilia romana queda la isla Tercia, ¿no? La parte final casi septentrional con respecto al río y a la margen de lo que es la parte de Santiponce, toda la parte del sur de Sevilla. ¿La isla Tercia cómo se contempla? Pues mira, te comento, la isla de Tercia no está en Sevilla, como sabes, está en Santiponce, ¿no? La isla de Tercia es una pieza
triangular que procede básicamente de la fragmentación que se produce en la Vega de Sevilla por las obras hidráulicas, las grandísimas obras hidráulicas de esta ciudad, ¿no? Esta ciudad es casi como Holanda, ¿no? Holanda le ganó terreno al mar y nosotros se lo hemos ganado al cauce del río Guadalquivir, ¿no? Y la isla de Tercia es un espacio que queda entre el encauzamiento del Tamarguillo y la Corta de la Cartuja, ¿no? Y el antiguo cauce del Guadalquivir, que ahora está lleno de tierra, ¿no? Yo creo que la isla de Tercia, al ser inundable, pues solo admite usos compatibles con esa cualidad del terreno, ¿no? Por tanto, usos agrícolas, usos como parque, ¿no? Y yo creo, aunque fíjate, el planeamiento es tan protector en esa zona, que incluso los usos agrícolas están limitados, ¿no? Pero yo creo que usos relacionados con el espacio libre, pues todos, ¿no? Antes yo de llegar al Ayuntamiento de Sevilla, fue casi el último proyecto que tuve entre mis manos y fue el de la implantación en la isla de Tercia de un parque agroecológico. Un parque que tuviera uso público, pero también tuviera huertos. En este momento hay huertos en la isla de Tercia que convendría mucho potenciar, desarrollar e imbricarlos con el uso público del espacio, es decir, que fuera posible la contemplación de la agricultura y además en la isla de Tercia concretamente agricultura productiva, es decir, agricultura que da empleo y da sustento a personas y a familias que lo necesitan. Curiosamente, si salimos del río Guadalquivir, pasamos la esclusa, empezamos a entrar en las islas del Guadalquivir, ¿no? Las islas del Guadalquivir son muchas islas las que tiene hasta llegar a la desembocadura de Bonanza, y hay también un ecosistema importante, sobre todo de fauna y de flora, y sobre todo de animales, y sobre todo de pájaros, ¿no? Importantísimo. La verdad es que Sevilla es un pequeño paraíso, ¿no? Yo lo aprecio mucho porque no es fácil encontrar tanta tierra fértil, tanta agua dulce, unas condiciones climatológicas tan sobresalientes como las que tiene Sevilla, que le permiten tener esa, digamos, riqueza ambiental, ¿no? Y eso viene también de la posición de Sevilla. Sevilla está enclavada en un corredor natural, ¿no? Que articulado por el río Guadalquivir, ¿no? Riquísimo, ¿no? Ahí están a 10 kilómetros de Sevilla. Tenemos todas las marismas, ¿no? Con esa riqueza, ¿no? Que hay de aves y de otras especies, ¿no? Pero es que 10 kilómetros más al norte de Sevilla tenemos ya la sierra. Es decir, tenemos una gradación de paisajes y de orografías y de ecosistemas muy rica en nuestro entorno. Pasamos de la sierra, casi podemos ir andando desde la presa del Jergal y todos esos enclaves ya serranos hasta la Puebla, un poco más al sur de la Puebla, recorriendo ecosistemas muy diversos, muy ricos, tanto desde el punto de vista ecológico como desde el punto de vista cultural, ¿no? Y Sevilla está en ese territorio, ¿no? Tan rico, tan diverso, desde el punto de vista vegetal, desde el punto de vista zoológico, ¿no? Muy afortunada la ciudad, además, como digo, con ese freático de agua dulce en el subsuelo inagotable, ¿no? Que hace que prácticamente salga todo en Sevilla, ¿no? Todo lo que se planta, si no se lo molesta, se desarrolla en poco tiempo y de manera exuberante. Curioso, sobre todo cuando uno entra por el corredor de Coria, directamente llega a Villamanrique. Villamanrique se ve ya los dos cotos importantes, ¿no? Que es el Coto del Rey y el Coto de Doñana, ¿no? Sí. Entramos directamente en el Coto del Rey, y el Coto del Rey ya se vislumbra allí desde la casa de la bomba del agua hasta la parte de los Anzares, que es un lugar exquisito y casi privilegiado del mundo. Bueno, sí, es que me vienen a la memoria, ¿no? Todos los paisajes de la marisma, ¿no? Tan sutiles, ¿no? tan delicados, ¿no? Lo difícil que es pintar la marisma, ¿no? Lo difícil que es fotografiar la marisma, ¿no? Y sin embargo, cuando eso se logra, ¿no? Como lo logra, por ejemplo, Carmen Lafont, ¿no? O en literatura, como cuando lo logra Caballero Bonal, ¿no?
Es decir, es un territorio que nos maravilla y nos sobrecoge, ¿no? Pero, digamos, tan difícil de aprehender, ¿no? Intelectualmente, ¿no? O artísticamente, ¿no? Solamente a través del arte, ¿no? A través de la poesía, a través de esa pintura vaporosa, ¿no? Logramos captar la esencia de un espacio tan grandioso, ¿no? Es curioso que Caballero Bonal está en Sanlúcar de Barrameda, tiene su fundación allí, y mira el río de la desembocadura, porque es el encuentro del río con el mar. Es la barra, ¿no? Es la parte más importante y más luchadora que tiene el mar para llegar desde el río, ¿no? Y por otra parte, aquí hay una Sevilla del almirante Bonifaz, el que parte las cadenas para que se tome Sevilla. ¿Se ha roto o se rompe alguna lanza por el río de Sevilla? Pues es que la naturaleza siempre ha sido hostil, ¿no? Siempre ha sido nuestra enemiga, ¿no? Recuerdo todos los textos, ¿no? Que hasta no hace mucho, ¿no? La naturaleza era algo a lo que había que vencer, ¿no? Porque nos sometía continuamente, bueno, nos sigue sometiendo, ¿no? Porque ahí están las inundaciones, pero era, digamos, el sentimiento que tenían las personas con respecto a la naturaleza era como algo que, bueno, aparte de la visión paradisíaca, ¿no? Que siempre ha existido, ¿no? Pero también esa visión hórrida, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Yo creo que, bueno, que desgraciadamente, por una parte, hemos hecho ya tanto daño, ¿no? A la naturaleza, y la naturaleza nos lo está devolviendo de alguna manera, ¿no? Con todos estos fenómenos del cambio climático, ¿no? El río Guadalquivir ha sido un río torrencial, ¿no? Un río que ha provocado grandísimos estragos en la ciudad, ¿no? Históricamente, ¿no? Ahí están todos los relatos de las crecidas, ¿no? El río Guadalquivir siempre ha sido una amenaza de la cual había que defenderse, ¿no? Y probablemente ese, digamos, aprecio, descubrimiento, bueno, no creo que haya sido descubrimiento, porque Guadalquivir ha sido cantado también a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Pero es verdad que yo creo que el río ha estado muy olvidado, ¿no? Ha primado lo defensivo con respecto al río, también a lo mejor lo productivo, ¿no? El río como fuente de entrada de riqueza, ¿no? De barcos, etcétera, ¿no? En el pasado, ¿no? Cuando ya aquello se acabó, la ciudad se vino abajo también, ¿no? Bueno, yo creo que ahora el río es como el nuevo protagonista de la ciudad. El río y los ríos, ¿no? Incluso los ríos olvidados, ¿no? Incluso esos ríos tan, digamos, intervenidos que tenemos en Sevilla, ¿no? El Ranilla, uno va a buscar el Ranilla y ya no existe, ¿no? El Ranilla es un encauzamiento, ¿no? Que hace una línea recta y luego se quiebra y luego hay un poquito de río por ahí, ¿no? O tantos ríos como tenemos en Sevilla, ¿no? Y en los alrededores, ¿no? Yo creo que los ríos son los nervios del sistema verde, tanto en la ciudad como en el territorio, ¿no? Y tenemos que, yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Con todo el plan que se ha hecho de construcción de parques fluviales y demás, y todo el acondicionamiento que se ha hecho de las márgenes del río, y todo lo que queda hacer en el río. El río tiene que convertirse, yo creo que ya lo es en gran medida, ¿no? Pero en ese espacio, ¿no? En el cual la ciudad se abre, en el cual la ciudad se reconoce y en el cual la ciudad también se relaciona con el entorno, tanto de manera natural como de manera también, digamos, pues lúdica, ¿no? Es decir, para disfrutar del paseo, disfrutar de la bicicleta o simplemente la contemplación. Los ríos son los grandes corredores que nos van a permitir vincular todo nuestro sistema verde en la ciudad con el sistema territorial, ¿no? Es curioso que el río subyace siempre la idea de que no es recuperable, y sí lo es, porque hasta hace 10 años el Sena o el Rin estaban en unas condiciones muy malas, no había prácticamente ni vida, ni siquiera peces en el río, porque todo se moría a base de todos los vertidos que se hacían de todas las fábricas, y eso se tomó mano, y hoy uno va allí al Sena y ni huele, o sea, pasa uno allí y parece que es mentira, pero se ha conseguido, ¿no? Sí, bueno, es verdad. Si es que los ríos también han sido, a lo largo de la historia, los grandes sumideros, ¿no? Los grandes sumideros de todas las inmundicias urbanas, ¿no? Esto
ha sido así hasta hace nada, ¿no? La primera ciudad que dio la alarma fue Londres, ¿no? O en Alemania el Rin, ¿no? En España el Manzanares, ¿no? Que también fue recuperado por Tierno Galván en su momento. Los ríos son hoy un recurso de primer orden en la ordenación urbanística de cualquier ciudad, ¿no? También en la nuestra, ¿no? Yo creo que el río en Sevilla afortunadamente ha ganado muchísimo, ¿no? Y lógicamente quedan cosas por hacer, pero el río, yo llegué a Sevilla en el 85 y el Guadalquivir a su paso por Sevilla hoy es completamente distinto, ¿no? Es un río mucho más integrado, mucho más usado. Bueno, ahí está el paseo de Juan Carlos I, los domingos por la mañana, que no se cabe, ¿no? Entre pescadores, corredores, paseantes, ¿no? O, bueno, los tramos ya más consolidados, ¿no? de la Torre del Oro o de la parte de la calle Betis, ¿no? Pero el Guadalquivir a su paso por Sevilla es afortunadamente hoy ya una gran realidad. El Guadalquivir no ha estado tan contaminado como esos ríos que mencioné anteriormente, ¿no? Quedó un poco más... Tiene un problema freático, ¿no? Un problema de fondo que siempre hay en las márgenes de las orillas fangueras, el estadio que hay de suspensión del aire del polvo, no permite ni siquiera a los peces ver, o sea, que no ven los peces en el río. Mira, bueno, esto es conocido por los sevillanos, ¿no? La parte urbana del río Guadalquivir, la dársena, ha sido siempre una masa de agua de más calidad que la del río fluyente. Es decir, el río que corre por la Corta de la Cartuja, que viene desde Alcalá del Río, etcétera, y va para la desembocadura, se sedimenta al final. Es un río con más contaminantes que la dársena. Es decir, la dársena ha estado siempre como bastante bien cuidada y, bueno, ahí está el agua, esa color esmeralda, ¿no? Del río, ¿no? De la dársena, un agua transparente en la que se bañan incluso algunas personas, no porque esté permitido, sino, quiero decir que admite un baño. En cambio el otro río es un río más marrón, ¿no? No solamente por los arrastres que tiene de sedimentos, bueno, también es un río que trae muchos vertidos de toda Andalucía, ¿no? Pero nuestra dársena, la calidad del agua, pues tradicionalmente ha sido bastante buena, ¿no? El río siempre ha sido una fuente de riqueza para Sevilla, desde el puerto de Indias, ¿no? En un momento determinado, Huelva y Cádiz unidas, ¿no? Con Sevilla prácticamente cuando se habla la salida de Colón. Y sin embargo, en la actualidad vemos un río que a través de una esclusa se quiere abrir para los grandes cruceros, ¿no? Que es otra forma de entrar en Sevilla mucha economía. Además, eso es importante. Pues sí. Sí, evidentemente. Bueno, yo creo que hay una línea ahora muy, digamos, intensa, ¿no? Por parte de la ciudad. No voy a decir solo del puerto, porque el puerto también es parte de la ciudad, ¿no? Y por parte de todas las autoridades, ¿no? Del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el propio puerto, interesada en potenciar este turismo de cruceros, ¿no? Es un turismo importante, con poder adquisitivo, ¿no? Importante, y que, bueno, nos permite tener pues otra fuente de riqueza, ¿no? Sobre todo la parte gastronómica, la parte de souvenir. Hay que decir que incluso Juan Espada, nuestro primer edil de Sevilla, me comentaba de que habría que abrir los comercios porque esos cruceristas vienen llenos de dólares o llenos de euros y con idea de gastarlo en una ciudad, ¿no? Y esto es como si Madrid pudiese atracar un barco en Castellana. Pues sí. Bueno, la verdad es que sí, que los cruceristas, ¿no? Cuando desembarcan, ¿no? Pues tienen una gran curiosidad por lo que van a ver, ¿no? Y bueno, la verdad es que presentarse en el corazón de una ciudad, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, también en Málaga, también en Cádiz, ¿no? Como la suerte, ¿no? De que, recuerdo hace unos años que vi un cartel de un barco entrando por la calle Larios en Málaga. Es que es verdad, es que un barco atraca en el puerto de Málaga y está pegado al centro histórico, ¿no? Y eso en Sevilla pues nos pasa lo mismo, ¿no? Podemos atracar al lado de las Delicias, ¿no? Que bajamos y estamos en el Paseo de la O, ¿no? En el casco histórico, ¿no? O en el paseo. Hace no más de 90 años, a la altura de la entrada de Coria, estaba Villa Pepita, que correspondía a una de las fábricas de los Ibarra más importantes que hubo, donde el esturión seguía funcionando en el río Guadalquivir y fueron las primeras huevas de caviar las que salieron de esta tierra de Coria.
Pues qué historia más curiosa, ¿verdad? Las de Corea, ¿no? Asociándolo a los japoneses, o más abajo al arroz, Sí, ¿no? lo de Japón, El esturión, sí, sí. o más abajo las angulas, ¿no? Son cosas que cuando uno llega a Sevilla y se las cuentan, le parece que le están tomando uno el pelo, ¿no? Pero es verdad que eso existió, ¿no? Es una pena que no tengamos, o al menos creamos que no tengamos esturiones, ¿no? Pero probablemente ya no podrían sobrevivir en el Guadalquivir, ¿no? Pero bueno, como se han ido... Hay piscifactorías, se están Sí, repoblando. las hay. En Andalucía tenemos una muy importante. Sí, el Río Frío. El Río Frío, ¿no? Donde creo que exportan a Rusia, ¿no? Sí, De ahí, la ducha salmonada, que están trabajando, está bien. Y sobre todo, me gustaría preguntarle, en esta lucha contra el reloj, la ecología tiene que funcionar en todos los sentidos, ¿no? Pero volviendo otra vez a lo que es su pasión, que son los jardines y los parques, ahora se va a hacer también una inversión importante en los jardines del Alcázar, ¿no? Sí. ¿Qué va a consistir prácticamente? Pues tengo que confesar que no me lo conozco bien en qué detalle van a ir esas inversiones, ¿no? Bueno, tengo que decir que en general los jardines del Alcázar están en un magnífico estado, ¿no? Desde el punto de vista fitosanitario, pues tiene algunos problemas, como todos, por ejemplo, el picudo rojo, pues sí, eso la palmera, las palmeras, ¿no? Luego otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, eso en la jardinería... Es increíble que algo tan pequeño como el picudo rojo, que es un escarabajo pequeñísimo, se coma el corazón de una palmera. Cuando no es mi especialidad, evidentemente, pero cuando uno empieza a leer cosas sobre plagas se queda sobrecogido, ¿no? Porque dice, ¿cómo es posible que haya plantas, ¿no? Si con la cantidad de bichos que hay, de enfermedades, de hongos, que Bueno, la verdad es que es un fenómeno muy inquietante, ¿no? Ahora la globalización nos aboca a que este tipo de plagas que antes eran endémicas y específicas de un territorio son globales, ¿no? Con la dificultad, claro, de que cuando llegan a un sitio se encuentran un ecosistema virgen para ellos, no desprotegido, ¿no? Entonces las plagas afectan. También es verdad en estos jardines históricos, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo que pasa, ¿no? Y los árboles pues envejecen, ¿no? Como todos los seres vivos, ¿no? Y las pudriciones, los hongos, etcétera, pues hacen que ese patrimonio vegetal, bueno, que en el Alcázar es muy diverso, ¿no? Hay jardines de muchas épocas, ¿no? Bueno, pero también, bueno, aunque la mayoría es del 19, ¿no? Pero también hay ejemplares más antiguos, ¿no? Que pueden... Yo creo que la jardinería del Alcázar es una jardinería valiosísima, ¿no? Por lo que supone, incluso la recreada, ¿no? Y yo diría que tanto como la jardinería o más, la propia simbiosis entre la arquitectura y la jardinería. Estoy acordando del patio de las doncellas. El patio de las doncellas realmente en su jardinería es un patio inventado, ¿no? Porque es posible que nunca hubiera habido naranjos, no sé. Pero la recreación que se ha hecho del parque del Jardín de las Doncellas es muy afortunada desde mi punto de vista, ¿no? Porque ha resuelto muy bien cómo es la tipología, ¿no? De ese jardín hispano-musulmán, ¿no? Que ahí está magníficamente representado, ¿no? El Alcázar es también un escaparate de jardines, ¿no? Probablemente se pudiera dar una clase de jardinería histórica en el Alcázar sin salir del Alcázar, ¿no? Porque tenemos desde esa jardinería hispano-musulmana hasta el jardín inglés, ¿no? Que está en la periferia del jardín, ¿no? Y luego tenemos todos los jardines de finales del 19 y principios del 20, ¿no? Tan sevillanos, ¿no? En sus cerámicas, sus paseos, ¿no? O sea, el Alcázar es un sitio estupendo para ver jardines, disfrutar de la jardinería y de la historia